Patuca 3 hace más de 3 meses está totalmente paralizado. Y es que la preocupación de si está o no operando Patuca 3 en el departamento de Olancho se hace la consulta ante las denuncias de que no está operando. Buenos días, un saludo. Bueno, Patuca 3 ha sido engaño desde el Aún inicio. en tiempos modernos y de avances tecnológicos, a muchos años de la conquista y sometimiento de los pueblos originarios, pareciera que algunos todavía piensan que pueden engañar a la población con espejitos y otras mentiras. Es así que en Honduras, país de la región centroamericana, se construye un proyecto que a lo lejos puede parecer un pilar de desarrollo hidroeléctrico para el país. No obstante, al verlo de cerca, se empieza a notar las manchas de la corrupción, deforestación, violación de derechos humanos y engaño. Patuca. El ambicioso proyecto que prometía generación de energía limpia, resolver la crisis energética en el departamento de Olancho, que reduciría problemas de agua potable, que generaría empleos para los pobladores y desarrollo de las comunidades. Es una gigantesca muestra de esto. Estamos hablando del proyecto Patuca 3 para la generación de energía limpia, utilizando los recursos hídricos, cuyos antecedentes nos remontan al año 2011, cuando el gobierno de Porfirio Lobo Sosa aprobó mediante decreto legislativo la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable, enfatizando como una apremiante urgencia de interés público y necesidad nacional la construcción de varios proyectos de generación de energía con recursos renovables, entre ellos los proyectos de Patuca 3, ubicado en Piedras Amarillas, Patuca 2, Valencia, y Patuca 2A, La Terrosa, ubicados en el departamento de Olancho, todos bajo la coordinación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE. Ese mismo decreto ordenó la creación de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable, UEPR, acordando que dependerían de la NE. Cabe destacar que Weber fue quien empezó la gestión para poner en marcha la central hidroeléctrica Patuca 3, ubicado en el departamento de Olancho, impulsado por el gobierno y ejecutado por la empresa Sinohydro de China. Proyecto que tiene su origen en una donación de China-Taiwán de los planos, los diseños de este proyecto, y luego también en un trabajo conjunto después con Sinohydro y el gobierno de Honduras. En Honduras están los técnicos para los grandes retos, pero hoy es una realidad que hemos podido avanzar. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a Sinohydro. La suerte de Patuca ya estaba echada. Poderosas y afiladas garras chinas se aferran a la presa. Aunque parezca la entrada de una película de ciencia ficción, es la realidad detrás de la construcción de este proyecto hidroeléctrico. No es casualidad que sea la empresa china Sinohydro Corporation Limited la contratada para construir la represa Patuca 3. Es que no podía ser otra, porque el préstamo de $300 millones para financiar este proyecto lo otorgó el banco Exim Bank de China. Jaque mate. Vous êtes diplômé d'Harvard et surtout vous êtes président de la prestigieuse Exim Bank. Bonjour. 近期
La ambición de la expansión del gigante asiático en el mundo, China, tiene sus impuros tentáculos en la construcción de este proyecto en un pobre y corrupto país tercermundista, pero millonario en recursos renovables. ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el precio que Honduras debía pagar? Pues el mismo que han pagado los demás países en los diferentes continentes beneficiados con la conquista china. En menos de un año nos hemos encontrado en 2 oportunidades. Yo quiero destacar es que la cooperación chino-salvadoreña tendrá un futuro brillante. El acceso a los recursos naturales para su explotación, sin importar las consecuencias sociales ni ambientales. El presidente de China está de visita en Cuba. Y es que el país asiático se quiere convertir en el gran inversionista de la isla, además de segundo socio comercial y primera fuente de créditos. Xi Jinping fue recibido con honores militares en el Palacio de la Revolución y sostuvo un encuentro con su homólogo Raúl Castro. Las transnacionales chinas ven posibilidades de inversión donde los organismos internacionales de crédito no están dispuestos a invertir porque los riesgos son muy altos o porque no cumplen las condiciones requeridas de acuerdo a los estándares internacionales. Significa que esta inversión que estamos viendo hoy adelanta un potencial importante para otras 2 operaciones que se complementarían a esta. Siempre China acude al rescate, generando proyectos de desarrollo como Patuca 3, con nula transparencia y con alto impacto social y ambiental, utilizando el mismo modus operandi empleado alrededor del mundo, obsequiando deslumbrantes regalos a los gobiernos. Por ejemplo, la construcción de enormes rascacielos, majestuosos estadios, carreteras, gigantescos puentes, préstamos a los países pobres y altamente endeudados, proyectos de tecnología, instrumentos de guerra. El uso y la explotación de recursos naturales a través de la instalación de represas está provocando conflictos sociales a tal punto que han puesto en riesgo la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. En varios países de la región predominan en estos conflictos el interés de los gobiernos de promover un modelo de desarrollo económico a través de la explotación de recursos naturales y por otro, los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio y los recursos naturales, derechos reconocidos en tratados internacionales. Como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que ha sido ratificado por el Estado de Honduras en el año 1995, asumiéndolo como de obligatorio cumplimiento. En el marco jurídico de este convenio prevalece el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y tribales, que están vinculados directamente con el derecho de los miembros de estas comunidades a la tierra, el territorio y los recursos naturales,
relacionados también los derechos a la integridad física y a la vida de los miembros de los pueblos indígenas y de los defensores de derechos humanos, inclusive de aquellos que defienden el medio ambiente. Este derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, no fue proporcionado por parte del gobierno de Honduras a los indígenas Misquitos y Tahuaca que habitan en las riberas del río Patuca. Hay que destacar que Patuca 3 es la segunda central hidroeléctrica más grande de Honduras, después de El Cajón, con capacidad para generar 104 megavatios de energía limpia y una inversión de $460 millones, aunque al inicio del proyecto lo anunciaron para los primeros meses del año 2018. Las primeras pruebas están programadas para el mes de julio del 2018, para ya poder generar lo que es en agosto de ese mismo año. No, que el proyecto avanza en tiempo y forma, que Patuca 3 vendrá a dar desarrollo a lo que es todo Olancho y las zonas aledañas. Patuca 3 es un proyecto que es sinónimo de desarrollo. Fue hasta diciembre del año 2020 que este proyecto comenzó a operar. Bueno, a medias. La capacidad que tiene esta represa, de acuerdo a los técnicos, yo quiero que ellos también lo digan, es de más de 100 megas, pero ya con esta generación de este momento se resolvió el déficit que tenía Olancho. Tomada la alcaldía de Patuca por pobladores de la comunidad de La Concepción, y esto debido a un proyecto de luz que no se ha ejecutado. Desde hace 14 años están con este proyecto. Los retrasos como consecuencia de la mala planificación le pasaron factura. Además de la disponibilidad de los fondos, protestas de los pobladores y ambientalistas. Estamos exigiendo el agua porque tenemos ya sobre 90 días de estar sin el vital líquido en nuestras comunidades, ¿verdad? Tomas de los trabajadores. Patuca 3 hace más de 3 meses está totalmente paralizado en el departamento de Olancho. A diario se reportan bajones de energía eléctrica. Y hasta la pandemia de COVID-19. Las comunidades indígenas y ladinas de los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, dueños ancestrales del río Patuca y sus afluentes, realizaron fuertes protestas porque sabían que el impacto ambiental por la construcción de la hidroeléctrica en su zona implicaba un impacto ambiental que amenazaba su vida. El sitio seleccionado para la instalación del proyecto fue la cuenca media del río Patuca, que atraviesa dos importantes áreas protegidas, como ser el Parque Nacional Patuca y la Reserva de la Biosfera Tahuaca-Azacne. La cuenca del río Patuca es la más grande de Honduras, que cuenta con el mayor recurso hídrico de Centroamérica, con una extensión de 23.898 kilómetros cuadrados, de los cuales 10.900 se encuentran en el territorio indígena de la Mosquitia. Las selvas incluidas dentro de las áreas indígenas Misquita y Tahuaca forman parte del sistema húmedo tropical más ancho del área centroamericana, conocido como el Cinturón de Selvas Tropicales de Centroamérica, que inicia en el estado de Chiapas, en México, atravesando las costas del Caribe centroamericano, hasta finalizar en la zona pacífica del Ecuador. La justa y desesperada protesta de los pobladores, más las irregularidades en el proceso de emisión de licencias ambientales y en la concesión de la construcción, no lograron detener el proyecto. Con la iniciativa Honduras is Open for Business, impulsada por el gobierno de Lobo Sosa, solo en el año 2010 se otorgaron 41 concesiones ilegales. Y la indignación que siguió a la muerte del activista ambientalista del Copín, Tomás
Tomás García, quien fue asesinado a balazos por miembros del ejército. Por este homicidio hay una pena de reclusión, es decir, de estar preso por 15 a 20 años. Hay uno de los jueces que estableció que sí el militar mató al compañero Tomás, pero lo mató no queriendo matarlo. La mayoría de esos proyectos de represas se otorgan en territorio indígena, sin el consentimiento previo informado de las comunidades afectadas, como es su derecho. Hay deslizamiento, hay derrumbe, hay comunidades que están incomunicadas. Nos están dejando sin el servicio de energía eléctrica acá en el municipio de Patuca. Pero hubo otro acontecimiento que por lo menos logró frenar y generó mucho ruido en contra del funcionamiento de Patuca 3. Todos los conflictos legales y campañas en contra de las empresas y proyectos del rubro de generación de energía desencadenados por el asesinato de la mártir y ambientalista Berta Cáceres. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El asesinato de la lideresa indígena ha conmocionado al país y ha generado una movilización. Cáceres fue asesinada mientras dormía en su hogar, en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo del 2016, después de una serie de amenazas a muerte por la defensa de los bienes comunes, de los derechos de las poblaciones indígenas, la extracción minera y los proyectos de generación de energía. Que los responsables sean castigados y sobre todo que se termine con la práctica de asesinar a quienes pensamos diferente. Porque el grito de dolor e indignación por la muerte de Berta Cáceres se escuchó en todo el mundo. Esclarecer los demás de cientos y cientos de casos que han sido asesinados por defender la tierra, por defender la vida, por buscar... Hay conmoción y protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres, de 45 años. Ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. En Honduras, Berta Cáceres, reconocida líder indígena y ambientalista, fue asesinada hoy por desconocidos. En Honduras, el asesinato a tiros de la notoria dirigente indígena Berta Cáceres ha generado el rechazo de activistas, organismos humanitarios y gobierno. Las manifestaciones y acciones de condena se presentaron en muchos países. Cáceres había recibido medidas cautelares emitidas por la CID, por eso aquí se reclama la falta de protección del Estado hacia la lideresa lenca. Yo creo que este asesinato no puede caer en impunidad y no queremos la llegada de su cuerpo en la morgue en Tegucigalpa. Yo no pido nada más que justicia. Mi hermanita, por favor. No solo en contra del Estado de Honduras, sino también contra las corporaciones desarrolladoras de los proyectos hidroeléctricos, a quienes se les responsabilizó del vil asesinato. La energía es fundamental para desarrollar un país. En todo el mundo, la progresiva industrialización lleva consigo una demanda mayor de energía eléctrica. A esto hay que sumar los efectos del cambio climático, por lo que se hace necesario buscar alternativas para generar energía lo más limpia y responsable posible. Las energías renovables son un importante avance para la humanidad
y para la protección del ecosistema. En eso no hay discusión. Sin embargo, los millonarios proyectos de generación de energía en muchos países del mundo están teñidos de actos de corrupción. Están concesionando los ríos, que están instalando las eólicas, los parques solares, y que dicen que son energías limpias, con desarrollo hacia las comunidades, pero eso es totalmente mentira. Por las jugosas ganancias que representa para aquellos involucrados en las redes de corrupción. El Patuca 3 en Honduras no es la excepción. Y así lo confirmó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, MASI. Eléctrico Patuca 3 y abarca hechos iniciados con la promulgación del decreto 279 de 2010 que da vida a la Ley Especial Reguladora de Proyectos de Energía Públicos de Energía Renovable. El 18 de marzo de 2019, el equipo de investigación de la EFESI-MASI sacó a la luz pública el 10º caso de investigación denominado Patuca 3, colusión y corrupción. La investigación documentó que hubo varias irregularidades en el proceso de adjudicación, la sobrevaloración de bienes, pagos de sobornos, fraude, tráfico de influencias, operaciones financieras irregulares y la creación e involucramiento de empresas fantasmas o de maletín relacionadas con la narcoactividad que generan millonarias ganancias para los involucrados. De acuerdo con la documentación presentada, en el proceso legal se sobrevaloró un tramo carretero cuyo costo real era de 10 millones de lempiras. Pero las autoridades de la ENE pagaron por él más de 90 millones de lempiras. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras, UFESIC-MP, presentó requerimiento fiscal contra al menos 10 ciudadanos acusados de defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, por varios millones de lempiras. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras, UFESIC, ha presentado ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal por los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado. En materia de corrupción, siguen por esta zona desfilando una cantidad de exfuncionarios, esta vez en el último caso presentado por la UFESIC-MASI y denunciado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras sobre el caso Patuca 3, colusión y corrupción. Hoy, 10 hondureños son presentados ante esta judicatura: Gabriel Prieto, Juan José Villeda Mejía, Renan Alexis Maldonado, Luisa Sofía Figueroa y también la señora Suyapa Lorena Rivera, el señor Arturo Mejía, bien el señor Roberto Arturo Mejía Salgado y la señora Gualdina Lisset Salgado. En el caso del proyecto hidroeléctrico, la MASI también aclaró que de la totalidad de bienes vendidos a un costo de 14.520.194 lempiras, solo se recuperaron facturas correspondientes al 47.3% de estos bienes, en los cuales se cuantifica una sobrevaloración del 149%, equivalente a 4.115.609 lempiras con 80 centavos en el grupo de productos comprobados. Es decir, que muchos millones de lempiras destinados para el Patuca 3 fueron a parar a manos de particulares, coludidos con el gobierno.
Después de 10 años que duró el proceso de construcción, la hidroeléctrica hizo pruebas para empezar a operar durante la visita del expresidente Juan Orlando Hernández en el mes de enero del 2021. Esto se empezó en otro gobierno y se continuó y ahora se tiene que completar como todo un sistema. Y digo eso porque sé que a veces hay desesperanza o hay dudas, pero lo que decimos se hace. Este año va a ser un año de mucha cosecha, pero también de sembrar a futuro. Logrando únicamente generar 60 megavatios de los 104 que habían prometido para el mes de septiembre del mismo año. En declaraciones a los medios de comunicación, Alexander Godoy, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ESTENE, afirmó que la planta Patuca 3 está operando con 40 megas de energía y esa energía entra desde Olancho hasta la subestación en Guaymaca, Francisco Morazán. Pruebas en vacío, pruebas con carga, y hoy que se ha energizado esta unidad número 1 y que se ha sostenido esta generación de 5 megavatios hacia arriba, ya también se han hecho inversiones por la ENE en la subestación vieja de Juticalpa para poder llevar esa energía y poder ser distribuida. Eso es fundamental, y luego ver entonces el mecanismo de inversión en la línea de transmisión, tanto de Juticalpa a Guaymaca, Talanga, como una inversión... Burlándose una vez más del pobre pueblo. Lo cierto es que a la fecha las 16 comunidades a quienes les prometieron que conocerían el desarrollo por la instalación de la hidroeléctrica en sus territorios, se quedaron esperando. Queremos decirle que en el municipio de Patuca, desde el 2019 no están llegando las transferencias de manera puntual a nuestro municipio, y eso ha venido a atrasar el desarrollo de nuestro municipio, porque se ha dejado de hacer muchos proyectos que se hubiesen podido desarrollar con dichas transferencias que se le deben a Patuca desde el 2019, 2020 y 2021. Lo que sí ha dejado el famoso Patuca 3 es el daño ambiental con terribles repercusiones para los pueblos originarios y las comunidades cercanas. La organización Misquita Masta, la Federación Indígena Tahuaca y el propio Instituto de Conservación Forestal, ICF, denunciaron el año pasado que como consecuencia del proyecto de energía Patuca 3 en verano, la población ha llegado a un nivel alto de sequía, cuando antes no enfrentaban ese problema, pues el río Patuca, además de ser el más largo del país, es uno de los más caudalosos, y ahora ya ni sus pipantes pueden navegar, porque su río se está quedando sin agua. Es evidente que la represa ha bajado el caudal del río, sumado a la deforestación del bosque y a la explotación minera de la zona, afectando directamente a las poblaciones que tienen en el río su medio de transporte, la pesca, el suministro de agua, riego para sus siembras y agua para su ganado. Cultivos de yuca, plátano y maíz, que constituyen la dieta básica de los grupos locales, se han visto afectados. Se estima que unas 60.000 personas se benefician del río Patuca. En cuanto a los daños provocados al ecosistema por la instalación de Patuca 3, podemos mencionar contaminación al río por utilización de fertilizantes químicos, pérdida de la biodiversidad acuática, de las pesquerías río abajo, pérdida de los servicios brindados por las planicies de inundación, por los humedales y por los ecosistemas de las riberas. La retención de sedimentos por la presa impide la formación de playas río abajo de la presa, evitando no solo el anidamiento de tortugas, sino que también se provocaría deslizamientos de suelo agrícola, pérdida de bosques, de hábitat natural y de las poblaciones y especies. A esto podemos sumar los impactos socioculturales,
como la desconsideración de las comunidades agua abajo de la presa, conducirá al empobrecimiento y sufrimiento de las familias, desintegración de las comunidades, familias desplazadas, inadecuados programas de mitigación, comunidades incomunicadas, porque no se les ha construido sus carreteras. Se ha paralizado el proceso de legalización de tierras, dando paso a grupos más pobres y vulnerables. Además que las generaciones futuras deberán soportar costos sociales y ambientales sin tener proporcionalmente beneficios económicos. También se puede contabilizar impactos económicos, entre ellos disminución y pérdida de producción agrícola por el empobrecimiento de los suelos, la regulación del caudal, disminuyendo el nivel del río, provocaría la difícil circulación de los transportes acuáticos, por lo que los habitantes se verían obligados a utilizar transporte aéreo, que es más caro. Estas comunidades han sembrado sus esperanzas en el nuevo gobierno y en la promesa que la presidenta Xiomara Castro hizo el día de la toma de posesión, de proteger el medio ambiente. En el desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria, vamos a renegociar las cláusulas del CAFTA. Con las Fuerzas Armadas trabajaremos conjuntamente en la protección del medio ambiente. No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales. No más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados. No más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas. Pero todo esto no es lo peor en la trágica historia que rodea a Patuca 3. Lo más lamentable es que este año vence la deuda, esté operando o no. El gobierno de Honduras, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, tendrá que pagar entre 3.000 y 4.000 millones de lempiras de deuda que vence este año con la banca privada. También, este año deberá iniciar a pagar el crédito otorgado por el Banco Chino, que se utilizó para construir la represa Patuca 3. Esta deuda, que asciende a los 4.000 millones, es producto del endeudamiento interno, préstamos con la banca privada y el banco Exim Bank de China, por un monto de 297.7 millones de dólares. Solo al Banco Chino, Honduras deberá pagar 2 abonos semestrales de 24 millones de dólares cada uno por los próximos 15 años, generando literalmente un servicio de deuda bastante fuerte para las agónicas finanzas del país, dejando endeudadas las próximas generaciones.